¿Qué sucederá cuando Cristo venga? Esa es una pregunta, una inquietud que queremos despejar a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? Me estoy refiriendo a la venida del Señor, cuando Él venga a levantar a su iglesia, lo que la iglesia llama arrebatamiento. Es parte de nuestra esperanza, es decir, es nuestra esperanza, pero también es parte de nuestro mensaje. Cristo viene, y la palabra nos da señales diciéndonos que Cristo viene, y nos dice en el tiempo que Cristo vendrá. No nos dice día, no nos dice hora, pero sí nos da señales para avisarnos que nos preparemos para que cuando Él venga nos encuentre preparados. Nos da señales como el pecado se multiplicará, como la ciencia se aumentará, como las religiones se aumentarán. Es decir, nos dice cuándo, nos da señales de cuándo sucederá la venida del Señor. Pero, ¿qué sucederá con la iglesia del Señor? Primeramente, Dios les bendiga a todos y gracias por estar ahí. Para todos los que somos cristianos, y es importante que también usted, amigo mío, sepa que Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas, solo estamos esperando la venida del Señor. Entonces veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver lo primero que nos dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, el versículo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Descenderá de donde está sentado ahora mismo a la diestra de Dios. Dice la palabra que ahí está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Pero dice que se levantará para descender y no llegará hasta la tierra, no pisará la tierra, no en ese momento. Él vendrá hasta los aires y de ahí entonces levantará lo que es de Él. Primeramente, dice la palabra del Señor, que levantará a los muertos, descenderá del cielo, dice la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que lo primero que va a suceder cuando Cristo venga es que va a resucitar a los muertos. Lo que María le decía al Señor: Señor, yo sé que Lázaro resucitará en el día postrero. Se refiere a eso, la resurrección de los que han muerto con la esperanza en el Señor. Los que aceptaron a Cristo, los que han sido salvos por Cristo, desde Adán hasta el último viviente o al último que haya muerto antes que Cristo venga. Y cuando eso suceda, pues dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Veamos lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice: Él mismo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos seremos transformados, todos seremos glorificados. Esa resurrección, cuando Cristo venga, los que van a resucitar no van a resucitar en el cuerpo que tenían antes, es decir, un cuerpo físico que muere, no, será un cuerpo glorificado. Ellos resucitarán y adquirirán un cuerpo glorificado, nada que tenga que ver con el pecado. Asimismo, aquellos que vivimos, eso es lo otro que va a suceder. Ya sabemos lo que va a suceder con los que murieron. Ahora, ¿qué pasará con los que estamos vivos? Dice la palabra el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero no podemos estar con el Señor porque estamos vivos. Cuerpo, carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Así que el Señor mismo transformará el cuerpo de la humillación. Es decir, este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Es lo que dice Pablo en Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí está. Entonces el cuerpo nuestro, los que vivimos, eso será en un abrir y cerrar de ojos. Seremos tomados, tanto los que murieron como los que estamos vivos. Los que murieron primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados antes de ser llevados a la presencia de Dios, antes de juntarnos con Cristo. Seremos levantados, y en ese momento que seamos tomados, ahí mismo surgirá la transformación de este cuerpo mortal. Seremos transformados en un cuerpo incorruptible para podernos juntar con el Cristo de la gloria y podernos juntar con los que han sido resucitados para estar en la presencia de Dios. Dice, para recibir al Señor en el aire. Lo que decíamos, Cristo no viene a pisar la tierra. Eso sucederá después de la gran tribulación, cuando establezca su reino en Israel, es decir, 7 años después de la venida del Señor por su iglesia. Pero por ahora Él solamente viene a los aires. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Nos vamos con el Señor a un lugar reservado que Él tiene para pasar con su iglesia mientras pasa el tiempo de la gran tribulación, la manifestación del anticristo. El anticristo convence a los judíos de que Él es el Mesías. Los judíos lo aceptan, lo llevan al templo, lo sientan en el templo de Dios como si Él fuera el Mesías, y ahí es donde se revela de que Él no es el Mesías, porque manda que le adoren, manda hacer una estatua para que los judíos adoren. Los judíos no adoran imágenes, los judíos no se postran ante ningún hombre, y ahí ellos se dan cuenta que ese es un falso Mesías. Y como ellos no quedarán a adorarle, pues comenzará una persecución que la Biblia nos habla, la gran tribulación, una persecución tal contra los judíos que los que vayan al monte no desciendan a su casa para tomar su capa, el que esté en la azotea no descienda para tomar nada, es decir, que se escape todo el mundo y huya, porque el anticristo los perseguirá para matarlos. Y la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, pero también dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Se refiere al pueblo judío. Así que vemos aquí la resurrección de los que duermen, el arrebatamiento de aquellos que creemos en Él y la transformación de nuestros cuerpos. Y ahí entonces se lleva a cabo la salvación. La salvación donde el Señor nos saca de este mundo, porque ya Él nos salvó de nuestros pecados. Ya Él nos libró de la condenación eterna, pero no nos ha sacado de este mundo. Cuando Cristo venga, nos salvará. Es decir, se consumará la salvación en nosotros, porque nos saca el Señor de una vez de este mundo y ya no estaremos más expuestos a la maldad o el pecado o a la tentación. Los que hemos guardado con paciencia la venida del Señor, alcanzaremos nuestra salvación. Así que veamos lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo es la salvación y Cristo está cerca. El ser levantados de la tierra es nuestra salvación, y eso está a punto de suceder. Cristo viene a levantar su iglesia. Luego encontramos entonces la presentación de la iglesia a Cristo. Veamos lo que dice ahí el versículo 24 de Judas. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién se encargará de levantar esta iglesia? Porque para esto todavía el Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo entonces
lleva su iglesia, la levanta para entregársela a Cristo. Cristo con su poder toma su iglesia y entonces Cristo se presentará a sí mismo, dice la palabra. O sea, el Espíritu Santo, porque estará el Espíritu Santo todavía, el Espíritu Santo entonces está en nosotros y todavía está en su obra. La obra del Espíritu Santo con la iglesia termina cuando Cristo levanta su iglesia. Pero quien se presenta la iglesia a sí mismo es el Señor. Él mismo levanta su iglesia porque Él limpió la iglesia, Él santificó la iglesia, Él salvó la iglesia y Él se la presenta a sí mismo como una esposa sin mancha, sin arruga. Por eso dice la palabra que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Entonces ahí cuando el Señor, ¿verdad?, levanta a los muertos, nos levanta a nosotros, nos transforma a todos con un cuerpo glorificado, nos lleva a las nubes y se presenta la iglesia. Ahí dice que nos juntamos con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. Y la palabra de Dios dice que por eso nosotros debemos guardarnos sin mancha hasta la venida del Señor y que estaremos juntos con Él por la eternidad. Hay algo más que va a pasar y con esto concluyo. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. La palabra de Dios dice que hay recompensa para todos los que trabajamos, para todos los que servimos. Veamos lo que dice Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto último lo llevará el Señor a cabo después que nos juntemos con Él y estemos con Él por siempre. Es donde nosotros decimos que ese tiempo, porque habrá 7 años entre la venida del Señor y cuando el Señor venga a salvar a Israel. Que vendrá el Señor no solo a salvar a Israel, pero también a establecer su reino en la tierra, donde de ahí en adelante comienzan 1000 años, que lo que llamamos el reino milenial aquí en la tierra. Pero, ¿qué va a pasar en esos 7 años? Bueno, dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es donde encontramos el juicio de las obras para la recompensa, no para la perdición. Ya la iglesia fue salva, ya la iglesia está con Cristo por siempre, pero ahora se abrirán los libros para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay un libro que es el libro de la vida. Dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero también están los libros de las obras, donde se escribe todo aquello que hacemos para el Señor, los que servimos, como lo hacemos, lo que hacemos, y en aquel día entonces dará el Señor recompensas y recompensará a cada uno según sea su obra. Eso es lo que llamamos las bodas del Cordero. Eso pasará en estos 7 años, donde mientras nosotros estamos con el Señor, aparecerá el anticristo para reinar aquí por 7 años. Someterá a las naciones a su gobierno, someterá y perseguirá a Israel, pero la iglesia del Señor estará con el Señor por 7 años, y luego que los 7 años se cumplan, vendrá el Señor para librar a Israel de la persecución del anticristo. Y ahí entonces el Señor vencerá el anticristo y vencerá a las naciones que se alíen con el anticristo para pelear contra el Señor. Pero el Señor los vencerá, dice, y el Cordero los vencerá. Y después entonces que venza al anticristo, someterá el Señor a todas las naciones bajo su reino y la regirá con vara de hierro por 1000 años. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga. Son muchos los acontecimientos en el momento, pero durante también ese tiempo
porque lo que hablamos de las recompensas sucederá en ese tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra, y el Señor nos ha salvado. Eso es lo que va a pasar con la iglesia cuando Cristo venga. Así que prepárese, amigo, prepárate, hermano, sigue preparándote, porque Cristo ya viene.